Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a aprender de Jesús a través del Evangelio de Juan. Hola, muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de nuestro estudio del Evangelio de Juan. En esta ocasión vamos a comenzar a estudiar el capítulo 7. Acompáñame, si tienes a la mano tu Biblia, a abrirlo en este Evangelio que fue escrito por el discípulo amado. Y vamos a ir al capítulo 7 y vamos a leer los primeros 5 versículos. Algún tiempo después, Jesús andaba por Galilea. No tenía ningún interés en ir a Judea, porque allí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. Faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos, así que los hermanos de Jesús le dijeron: «Deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas, porque nadie que quiere darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca». Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Mira, estos versículos nos comienzan diciendo que Jesús no tenía interés en ir a Judea, entre algunas razones porque allí los judíos buscaban matarlo. Aunque el Señor había venido del cielo precisamente para entregar su vida, sabía que todavía no había llegado el momento exacto en el plan eterno de Dios. También estos versículos nos hablan de que la fiesta de los tabernáculos estaban próximas a suceder. Acerca de esta fiesta podemos leer pasajes como Levíticos capítulo 23, en los versículos entre el 33 y el 44. Puedes encontrar referencia a esta fiesta también en el libro de Números, en el capítulo 29. Hablan más a detalle, nos describe más a detalle esta fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta se celebraba desde el 15 al 21 o 22 del séptimo mes. Era una fiesta de acción de gracias por la vendimia, pero además de ser una fiesta de cosecha, también era una conmemoración por la dirección divina concedida a los antepasados en su travesía por el desierto. Entonces vemos aquí en estos versículos que Jesús no tiene prisa en ir a esta fiesta, lo cual sus hermanos consideran inconsecuente. Por una parte piensan, Jesús busca un puesto público elevado, pero se queda en Galilea mientras el público ya está en camino a Jerusalén. En Jerusalén estarán sus seguidores que se han reunido en esa ciudad procedentes de todo lugar. Tendrá así la oportunidad de hacer sus milagros. Si Jesús hace estas obras poderosas, entonces que se presente ante el mundo. Jesús debe alcanzar la gloria y la fama por medio de una demostración de poder. Así lo ven ellos, los hermanos de Jesús. La razón por lo que la ven así es, como se afirma en el versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Sus hermanos no veían en él al Mesías que iba a demostrar quién era por medio del sufrimiento y de la cruz. Su concepto mesiánico era terrenal y materialista. El relato simplemente muestra que lo acusaban de ser inconsecuente y que ellos, como tantos otros, tenían ideas seculares respecto a la venida y el oficio del Mesías. Después de la resurrección de Cristo, sabemos por pasajes como Hechos, capítulo 1, versículo 14, que la actitud de los hermanos de Jesús cambió completamente. Sin embargo, en estos versículos estamos viendo en un momento donde ni siquiera ellos creían en él. Sigo leyendo para ti, versículo 6 dice: «Por eso Jesús les dijo, para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. El mundo no tiene motivos para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrecen porque yo testifico que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no voy todavía, porque mi tiempo aún no ha llegado.
Dicho esto, se quedó en Galilea. Mira, Jesús habla acerca del tiempo adecuado. Dice que el tiempo adecuado todavía no le ha llegado. El versículo 6 muestra con claridad que para cada hecho y acción del Señor hay un momento concreto, fijado desde toda la eternidad en el plan de Dios. Jesús continúa diciéndoles, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. El mundo, el género humano está en abierta hostilidad a Dios y a su ungido. Que en este caso, en este contexto de lo que estamos leyendo, el mundo está representado por la jerarquía religiosa de Jerusalén. Ellos odiaban a Cristo. La razón era, como él dice, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Esto que dice Jesús nos recuerda lo que ya una vez había dicho más atrás en Juan capítulo 3, versículos 19 y 20. Se los recuerdo, dice, la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Eso es lo que Jesús representa en este momento, en este contexto en el que está respondiendo a sus hermanos. Y él prosigue, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía, porque para mí el tiempo adecuado aún no ha llegado. Vemos, Jesús difiere totalmente de la opinión de sus hermanos. Y mira lo que sigue diciendo, versículo 10. Sin embargo, después que sus hermanos se fueron a la fiesta, fue también él, no públicamente, sino en secreto. Por eso las autoridades judías lo buscaban durante la fiesta y decían, ¿dónde se habrá metido? Entre la multitud corrían muchos rumores acerca de él. Unos decían, es una buena persona. Otros alegaban, no, lo que pasa es que engaña a la gente. Sin embargo, por temor a los judíos, nadie hablaba de él abiertamente. Lo que nos están diciendo estos versículos es que Jesús va a la fiesta. Si lees los pasajes que te di en referencia, podemos recordar que esta fiesta dura de 7 a 8 días. En algún momento de estos días, Jesús va a la fiesta pasando desapercibido. Y nos dice versículo 11, los judíos le buscaban y decían, ¿dónde está aquel? Sus intenciones podemos deducir que no pueden haber sido amistosas. Entre las muchedumbres que habían ido llegando a la ciudad desde todas partes, la opinión estaba claramente dividida, como lo leíamos. Unos decían, es un hombre bueno, trata de hacer el bien, es moralmente justo, no es un impostor, no creemos que es una buena persona. Pero otros, sin embargo, diferían totalmente y pensaban, este engaña al pueblo. Unos veían en Jesús a un simple demagogo, a alguien que había que rehuir, a un falso profeta, a alguien que estaba interesado en atraerse a la multitud o masa, congraciándose con ellos con fines egoístas. Mira el versículo 13, nos dice que aunque se pensaban diversas cosas de él y como vemos la opinión era muy dividida, muy opuesta, ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Estas opiniones contrastantes se emitían en susurros. Como el Sanedrín no había emitido todavía un veredicto oficial acerca de Jesús, nadie se atrevía a hablar abiertamente, nadie osaba exponerse. Llegar a decir algo inadecuado en público podía significar la expulsión de la sinagoga.
La temida maquinaria política de Jerusalén era muy poderosa. Las multitudes comentaban, pero en voz baja. El centro de interés era el paradero y la índole de este Jesús. Mira versículo 14. Mas a la mitad de la fiesta Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Por tanto se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Mira, Jesús se aparece en el templo a la mitad de la fiesta. De inmediato se reunió una multitud de oyentes a los cuales comenzó a instruir. Luego se unieron al auditorio algunos líderes, pues con esta actitud no tan amigable que ya hemos comentado, líderes hostiles, escucharon por cierto tiempo y luego, alarmados por el contenido e índole de las palabras que escuchaban, que jamás querían aceptar grandeza alguna de parte del Señor, no pudieron contenerse más y se maravillaban de su atrevimiento. Su ira explotó en una exclamación probablemente despectiva respecto a Jesús, diciendo, ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Jesús nunca había recibido instrucción en escuelas rabínicas. En términos modernos se podría decir que no tenía ningún título de alguna institución reconocida. Por tanto, todo lo que dijeran debía estar equivocado. No sabía de letras. Para ellos Jesús simplemente expresaba sus opiniones personales acerca de asuntos religiosos y por lo tanto había que negarse a seguir escuchándolo. Mira lo que dice, versículo 16. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay nada en él falso. ¿No os dio Moisés la ley? Sin embargo, ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuran matarme? En su respuesta, Jesús muestra que los críticos no habían pensado en la posibilidad de que el contenido de su enseñanza pudiera proceder de otra fuente, muy superior a cualquier seminario judío. Tal como lo veían los críticos, había solo dos posibilidades. O Jesús había estado en una escuela rabínica como estudiante regular, o bien simplemente emite sus propias ideas. Y como sabían que la primera de estas alternativas estaba definitivamente excluida, la segunda debía ser verdadera. Pero Jesús, vemos en estos versículos, les dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ningún hombre le había enseñado ni era autodidacta, sino que Dios mismo lo había instruido. Esa fue su respuesta. Mira estos versículos. Versículo 19. ¿No os dio Moisés la ley? Sin embargo, ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuran matarme? Jesús pone al descubierto la hipocresía de los que le cuestionaban cuando pregunta retóricamente, ¿no fue Moisés quien les dio la ley? De hecho, estos hombres se jactaban constantemente de ser discípulos de Moisés y de estar sentados en la cátedra de Moisés. Habían recibido la Torá, que es toda la ley civil, ritual, moral, con énfasis en la última resumida en los 10 mandamientos por intermedio de Moisés. Jesús prosigue, sin embargo, ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuran matarme? Observa aquí la doble acusación hecha a los líderes. Muestra que Jesús en este momento estaba leyendo los corazones de estos hombres. Sabía que si bien trataban de presentarse como custodios de la ley de Moisés, ley que resumía en la palabra amor, albergaban en el corazón odio y destrucción.
Pero la terrible y devastadora acusación no se las hace solo a los líderes. Jesús sabe que los ciudadanos de Jerusalén pronto se van a unir a ellos, procedentes de todas partes, y que gritarán: crucifíquenle. De ahí que la pregunta: ¿por qué procuran matarme? Esta pregunta va dirigido en cierto sentido a toda la multitud. Y mira la respuesta de ellos, versículo 20. Tienes un demonio, ¿quién procura matarte? Imagínate la reacción que ellos pudieron haber tenido ante esta acusación. Y Jesús les dice, versículo 21, Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Es por eso que Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Dejad de juzgar según las apariencias y juzgad con juicio justo. Mira, seguro que Jesús había realizado otras obras de curación en Jerusalén, pero la acción a la que se refiere es la curación del paralítico en Betesda, realizada en el día de reposo. Esta había sido la ocasión inmediata para la trama contra su vida. El milagro mismo, pero sobre todo las circunstancias concretas que se realizó en día de reposo y que en día de reposo se le había ordenado al hombre que llevara su litera, había causado sorpresa general. Y Jesús prosigue: es por eso que os digo que Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Para mostrarles lo débil de la crítica de su acción, como si hubiera sido violación del día de reposo, les habla de la ley de la circuncisión. Según la ley que regía este rito religioso, el niño varón debía ser circuncidado en el 8º día después del nacimiento. Lo que Jesús recalca es esto: incluso si ese 8º día cae en día de reposo, se circuncida al niño. Y prosigue haciendo ver claramente su argumentación de forma que resulte evidente la fuerza lógica de la misma. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿por qué se enojan conmigo si yo sano completamente a un hombre en el día de reposo? Si la purificación ritual de un miembro del cuerpo se permite en día de reposo, entonces ¿resultará prohibido en ese día la curación real de todo el cuerpo? Entonces, por un momento trata de imaginar conmigo a través de estos versículos que hemos estado leyendo cómo se está dando este momento y la tensión que puede haber en este momento al estar escuchando las palabras de Jesús. Por esta ocasión, por este episodio, vamos a tener que quedarnos hasta este versículo. Sin embargo, no es el final del relato. En el siguiente episodio vamos a seguir viendo cómo continúa este encuentro tan esperado entre Jesús y estas multitudes quienes tenían diferentes opiniones acerca de él. Pero para repasar lo que hemos visto hasta este momento, si te das cuenta, hemos estudiado la primera parte de este evento que nos narra Juan en el capítulo 7. Vimos que los hermanos de Jesús al principio le exhortan a que vaya a Judea para que se dé a conocer. Quieren hacer de los milagros de Jesús un espectáculo público. Mira, aunque el texto no enuncia con claridad sus motivaciones, las motivaciones de los hermanos de Jesús detrás de estas palabras, es posible que querían ver por sí mismos los milagros para determinar su autenticidad, tal vez.
O también pudieron haber tenido la misma clase de motivación política que el resto del pueblo, es decir, que Jesús se convirtiera en su Mesías social y político. Mi tiempo aún no ha llegado, es la respuesta de Jesús a sus palabras. Observa este detalle. Su respuesta demuestra una dependencia y un compromiso completo por parte de Jesús al plan soberano del Padre para su vida. Jesús, como lo hemos visto una y otra vez, apenas en estos primeros 7 capítulos de Juan, nunca fue impulsado a actuar por la incredulidad o por la presión de las personas. Su momento y forma de actuar siempre fue en lealtad con Dios el Padre. Cuando Jesús finalmente va a la fiesta, vemos que todos los reunidos tenían diferentes opiniones respecto de él, como pues ya lo hemos dicho. Por un lado había una aceptación superficial de parte de algunos y rechazo de parte de otros. A pesar de ello, vemos que Jesús no dejó de declarar con denuedo acerca de su identidad y misión. Lo que el pueblo, tanto los líderes como los demás, deberían haber hecho es reflexionar serenamente acerca de estas cosas a la luz de lo que leían y estudiaban a diario. A ti que me escuchas, ¿qué te dicen estos versículos acerca de Jesús? Déjame dejarte con 2 cosas de estos versículos. La primera es que si Jesús siempre actúa en lealtad al Padre, imitémosle a Él. Que tu actuar y el mío, que tu caminar y el mío diario esté dirigido por nuestra lealtad a nuestro Señor y Salvador. 2, que a pesar de lo que otros digan o te critiquen, no dejes de declarar con denuedo las buenas nuevas en Jesús. Si tú nos escuchas, nos estás escuchando en este momento y aún no conoces a Jesús, te invito a que nos sigas acompañando a través de este estudio del Evangelio de Juan y que puedas conocer a través del testimonio de un testigo cercano, amigo íntimo de Jesús, quién fue Jesús, lo que Él hizo y lo que Él puede llegar a hacer en tu vida. Gracias por escucharnos. Para más información sobre este ministerio, puedes entrar a www.noestacallado.com. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.